Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, mi nombre es Daniel Orloff y hoy te quiero contar mi opinión de por qué Ocarina of Time es mejor que Breath of the Wild. Para comenzar, ambos juegos son fabulosos, recomendadísimos, tanto si te gusta la saga Zelda como si no. Horas de entretenimiento, momentos épicos, giros inesperados, algo fundamental en cualquier videojuego. Así que si no los disfrutaste todavía, hacelo. Ultra recomendado ambos juegos. Hay detalles que por ahí hay que comparar y también hay que destacar de cada uno de ellos. Salvando los años de diferencia, la parte técnica del Breath of the Wild es muchísimo mejor, sin lugar a dudas. Un juego con la ambientación, la lluvia, el atardecer, el trepar una montaña, el de ver una piedra mal colocada e invitarte a explorarlo, es algo que ningún otro juego me ha ofrecido, y eso que he jugado muchos juegos de mundo abierto. Pero el Ocarina of Time es un juego que salió en el año 98, es un juego que para esa época tuve la suerte de jugarlo de salida, revolucionó la manera en la cual jugábamos en el entorno 3D. Tanto Mario 64 como este marcaron los pasos a seguir, no solo de la saga Zelda, sino de muchísimos otros juegos en 3D. Existían juegos en 3D en el año 1998, por supuesto, pero Ocarina of Time incorporó este sistema de localización de enemigos, personajes y objetos que ningún otro juego había ofrecido. La utilización del minimapa o radar, que otros juegos también lo tenían, pero no de la manera en que lo planteaba el Ocarina of Time, también fueron los pasos a seguir, entre otras cuestiones técnicas que sinceramente te abrumaban al momento de jugar. Yo pasaba horas viendo el atardecer en Hyrule, en el campo de Hyrule, o Hyrule como quieras decirlo, veía cómo corría el agua, el sonido del agua me parecía increíble, de las cascadas antes de llegar al dominio de las horas, las mariposas. Era un mundo realmente increíble, para la época era tremendo. Hasta juegos del día de hoy no tienen la cantidad de detalle que tiene Ocarina of Time. Pero lógicamente el tiempo pasa y la evolución en cuanto a lo que se refiere a la parte gráfica avanzó muchísimo y estos detalles quedaron en el tiempo. Pero si nos trasladamos a la época era algo abrumador. Esa parte técnica quizás en internet ya se ha hablado muchísimo. Lo que yo quiero destacar es en la parte de historia. También vos me dirás, no, pero la parte de historia también se ha hablado mucho. Hay detalles que quizás no. Lo que por ahí quiero destacar es que este joven Link del año 1998, este héroe del tiempo, para mí, es uno de los Links más sufridos de toda la saga Zelda. Es un joven que, si nos ponemos a pensar en el ambiente en donde se crió, ya de por sí fue hostil con él. Y te voy a explicar por qué. Él era un Kokiri, o por lo menos se creía Kokiri. Era un niño que desde bebé hasta estos aproximadamente 10 años se vistió como Kokiri, tenía una casa en la aldea Kokiri, pero no tenía un hada. Algo fundamental y característico de esta cultura o de esta raza. El hecho de no tener un hada ya lo marginaba un poquito. Lo aceptaban porque tanto el árbol Deku como Saria lo protegían. De hecho, se destaca esto en varios diálogos dentro del mismo juego cuando apenas comenzás. El joven apenas arranca la aventura, ya arranca teniendo pesadillas. Ve su enemigo, su némesis, que jamás había visto. Recordemos que Link jamás había visto un hombre adulto. Era Ganondorf, que ya de por sí se planteaba como un ser malvado desde esa tormenta, en esa pesadilla, el castillo, otro objeto que jamás había visto Link porque nunca salió al bosque Kokiri, y eso le provocaba convulsiones. No era una pesadilla más en la cual te despertabas y después podías seguir durmiendo. Realmente Link la estaba pasando muy mal, era una pesadilla premonitoria, pero ya desde el comienzo plantea un Link con mucho sufrimiento. Cuando él abre sus ojos, se encuentra con un hada. Por fin, un hada que vendría a darle ese lugar en el lugar donde se crió. De tener ese elemento que lo formaba parte de esa raza o de esa cultura que durante mucho tiempo lo mantuvo a un lado, o que algunos lo mantuvieron a un lado. Eso se destaca cuando él baja de su casa y se encuentra con Saria. Lo primero que ella destaca es: por fin tenés un hada.
ahora sí sos todo un Kokiri. La misión es ir a hablar con el árbol Deku, que es el personaje más importante del lugar. Es cierto que el rey de la aldea era Mido, pero Deku era como el presidente de la nación. Es como tener al intendente y luego tener al presidente o el alcalde y al presidente de la nación o al rey. Era encontrarse con el máximo exponente de esa zona. Y al llegar, lo primero que te dice el alcalde o el intendente o el jefe de la aldea, en este caso Mido, te dice: no podés ingresar porque está lleno de monstruos. Tenés que ir con una espada y con un escudo. ¡Wow! Un niño de 10 años ya tiene que ir armado a enfrentarse a monstruos que jamás ha visto para poder hablar con el personaje más importante del lugar. Para obtener la espada casi te aplasta una piedra gigante. Y al momento en que por fin te deja cruzar, sabes que estás yendo a un lugar peligroso, con plantas carnívoras, en fin, un ambiente hostil. Cuando te enfrentás cara a cara a ese personaje tan importante, al cual le tenés muchísimo respeto y que, bueno, te sentís halagado de estar en su presencia, lo primero que te dice es: entra, ve a mis entrañas a matar a los monstruos que allí habitan y que me están destruyendo por una maldición. Es un niño de 10 años. Navi lo acompaña en esa aventura como guía y destruye a los monstruos que habitan en el interior del gran árbol Deku. Al salir, pensás que todo ha terminado y el gran árbol Deku te cuenta por qué existís, cuál es tu destino y lo más importante, sos adoptado. Imagínate para un niño de 10 años decirle que no es un Kokiri, que en realidad es un Hylian, que su madre y su padre habían muerto en una guerra civil, que dejaron en adopción ese pequeño niño un árbol y que lo crió con todo su amor, pero ahora debería salir al mundo exterior, del cual nunca ha ido, a enfrentarse a su destino, a enfrentarse a un mal que le había causado semejante pesadilla hace minutos nada más. Es muy fuerte. Si pensabas que eso no podía ser peor, al momento de decir todo eso y entregarte en la piedra espiritual, la esmeralda Kokiri, el árbol Deku se muere. Es decir, el personaje más importante se muere. Y cuando salís, cuando por fin pensaste que formabas parte de esa comunidad porque tenías un hada, informás que el árbol Deku se murió. Y no te lo hacen sentir de esa manera, pero vos te sentís como que sos un poco culpable. No lo sos. Pero lo primero que te dicen es: ¿qué hiciste para que el árbol Deku se muriera? Es muy chocante. Salir por primera vez al campo de Hyrule también es toda una experiencia. Más allá del búho molesto que todo el tiempo te está dando indicaciones, si no hacías un campo traviesa rápido, al llegar al puente del castillo, este se elevaba y te dejaba en medio del campo a la noche, atacado por esqueletos que surgían de la tierra, que vendrían a ser como, no sé, niños o antiguos enemigos que resurgían cada vez que oscurecía en el medio del campo y que tenías que a fuerza usar la espada para pasar la noche. O sea que no dormiste durante toda la noche porque tuviste que pelear con esos monstruos que te acosaban durante todo ese tiempo. Cuando por fin llegás al castillo de Hyrule o Hyrule, lo primero que hacen es burlarse de vos, porque sos un enano que quiere hablar con la princesa, con la realeza. Es algo impensado. Ya te encontrás con otro problema que psicológicamente ya te está afectando. Cuando por fin lográs encontrarte con Zelda, te das cuenta de que tu historia no termina, al contrario, recién empieza. Ves en carne y hueso al personaje que en tus sueños apareció atormentándote y te mandan a un volcán activo para buscar una nueva piedra espiritual y posteriormente entrar a las entrañas de un pez para rescatar a otra princesa y también adquirir otra piedra espiritual. Cuando por fin tenés tus 3 piedras espirituales y entras al sitio sagrado que tenés que defender, que juraste defender junto con Zelda, Ganondorf aparece diciendo: gracias por haber hecho el trabajo por mí. Te sentís como que en realidad traicionaste tu promesa ante Zelda y fuiste el causante de la destrucción de ese mundo, y no el salvador. De ahí se parten esas 2 líneas históricas que seguramente ya sabrás, que son la del héroe derrotado y la del héroe triunfador. Pero cuando Link se despierta posteriormente a esto, han pasado 7 años, pero entendamos algo que nadie te está diciendo. Es la mente de un niño de 10 años en el cuerpo de un adulto, en realidad un joven de 17 años,
Vos imaginate el trastorno que debe ser para Link estar en un cuerpo de adulto tratando de coordinar los movimientos. Los adolescentes tropiezan o golpean las cosas porque no logran calcular las distancias, crecen más rápido de lo que el cerebro asimila ese nuevo cambio que le trae la adolescencia. Imagínate un niño de 10 años de golpe estar en el cuerpo de un chico de 17 o de un adulto. Y encima tener que ser espadachín, porque lo que salís no es a correr o a hacer ejercicios, salís a defender a Hyrule con espada y escudo, y no cualquier espada, la espada maestra. Esa responsabilidad, ese peso, que para colmo se ve todavía aún más afectado psicológicamente al ver toda la destrucción que causó por esta situación en donde el malo entra al sitio sagrado y destruye prácticamente Hyrule. Se encuentran con un mercado, o lo que vendría a ser la antesala del castillo del rey, totalmente tomado por zombies, por los mismos personajes que antes, o algunos de los mismos personajes que daban tanta vida y tanta alegría a ese lugar, todo destruido, muerto, seco, marrón. Ese castillo de Ganon flotando en una base de lava. A mí me voló la cabeza cuando lo jugué y vi toda esa destrucción. Realmente daba muchas ganas de destruir a Ganon. Muchas ganas. Y vos decías, bueno, ya debo estar cerca del final del juego. Y no habías llegado siquiera a la mitad. Pasar los 6 templos posteriores, enfrentarse a todos los monstruos, era tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Y solo. Porque eso también es otro de los factores que caracterizan al Zelda. Hacerlo solo. Con ayuda, por supuesto, de algunos personajes, pero estaba solo. Y creo que esa sensación que te transmitía ese Zelda, de que cuando por fin lográs destruir a ese monstruo y te vuelven a tu época normal, cuando decís, bueno, ahora sí todo va a estar normal, tu hada se va. Y volvés a estar en la misma situación con toda esa carga psicológica nuevamente en el cuerpo de un niño, que si antes de un niño a un adulto y de un adulto a un niño, volver a tener tu vida normal como un niño de 10 años es algo imposible. Imposible. Porque él sí se acuerda, igual que Zelda, de todo lo ocurrido. Entonces, es muy fuerte realmente lo que le pasó a este Link. Y si todavía tomamos en cuenta que este Link vivió todo lo que vivió en la Máscara de Majora, porque es el mismo personaje, que fue otro mundo, que las transformaciones y toda la historia de la Máscara de Majora, que no quiero abarcar en este momento, pero si lo jugaste o si más o menos conoces la historia, sabrás todo lo que vivió. Realmente es el Link más sufrido de toda la saga. Con la diferencia que cuando yo lo veía en la Máscara de Majora, lo veía a un niño de 10 años con la mentalidad de un adulto. A diferencia de cuando lo vi por primera vez a Link adulto, veía a un niño en la mente de un adulto, en la Máscara de Majora lo veía al contrario. Entonces, cuando uno ve al Link de Breath of the Wild, que es un Link que psicológicamente estaba preparado para el desafío que venía. Él ya sabía que se tenía que enfrentar a Ganon, sabía que se tenía que enfrentar al mal, ya tenía la espada maestra en sus manos, ya era un espadachín diestro. Recordemos que el Link de Ocarina of Time jamás había empuñado una espada. En cambio este ya estaba preparado, todo estaba dispuesto y pierde. 100 años después tiene que remediar ese error. Puede ir directamente a enfrentárselo a Ganon o puede esperar y tratar de prepararse un poco mejor para no cometer el mismo error o para no hacerlo de la misma manera. Pero es como que es Breath of the Wild la segunda parte de un juego que nunca se hizo, en donde el héroe también pierde, pero en esta ocasión es ya un adulto o es un joven de 17 años que no ha logrado ese objetivo por el cual fue elegido. Entonces, la diferencia en historia es tremenda. Más allá de que el Ocarina of Time es un poco más lineal, en Breath of the Wild la historia es un poco más genérica, mucho más abierta, mucho más a decisión del jugador. Por ahí, como te decía, puedes ir directamente al enemigo final o, digamos, recuperar las 4 bestias divinas. Pero lo único que realmente te conecta con el juego son los recuerdos, las memorias. Y la mayoría de los personajes están muertos. O sea, es complicado realmente poder comparar un juego con el otro porque ambos tienen características muy fundamentales. Pero para mí, Ocarina of Time tiene una historia mucho más potente. El hecho de que cuando ya sos un poco más grande y te enfrentás a los enemigos que de niño tanto te costaban, que con un solo espadazo, mano izquierda, con un solo espadazo podías destruir a los enemigos que antes te costaba 3 o 4 golpes con la espada Kokiri, era como que sentías que estabas creciendo, evolucionando.
Y eso en Breath of the Wild no lo siento. Incluso las misiones secundarias de Ocarina of Time te daban, como por ejemplo la gran cuchilla Goron, que era un arma que no se rompía, era un arma indudablemente la de Big Goron, la espada gigante, que cuando vos completabas toda la misión secundaria te quedabas con esa espada. En Breath of the Wild las misiones secundarias, las recompensas en sí mismo, no es que a mí me estimula completar las misiones secundarias por el premio, porque sé que en tarde o temprano esta espada o estas rupias me servirán para poco y nada, porque se perderán o me servirán para avanzar un poco mejor en la historia, pero en definitiva no es algo que me va a cambiar la vida. Entonces, entiendo la importancia de haber creado armas que se destruyan para darle variedad, pero prefiero ese premio único e irreemplazable que te da el Ocarina of Time. No lo sé, por ahí estoy equivocado, me gustaría que aquí abajo me comentes tu opinión, si estás o no de acuerdo, y hagamos un pequeño debate sobre estos puntos que quizás hoy por hoy nos están comentando en internet. Muchas gracias y será hasta la próxima.